Amigos de TV Agro, bienvenidos al Agroparque Sabio Mutis, Jardín Botánico de Uniminuto. Dentro de los oficios y tradiciones populares que aquí estamos defendiendo, se encuentra la fabricación clandestina de licores, oficio que afectó las rentas de la corona española y después la república. Los invito a que conozcan este lugar. Les recuerdo que estamos ubicados entre los municipios de La Mesa y Tena en Cundinamarca. Bienvenidos. Este oficio de fabricar en forma clandestina los licores lo hemos documentado hasta el máximo. Y aquí fabricamos licor, aguardiente y ron con las técnicas ancestrales que hemos podido documentar. Este oficio de fabricar licores clandestinos era un oficio que era un delito para el Estado, pero no era un delito para los campesinos que lo fabricaban. Y el fabricar el licor pues ayudaba a la economía familiar en tantas dificultades que hay a veces en el campo. Le servían las botellas de aguardiente para intercambiarlo por algunos productos necesarios en la canasta familiar. Para la fabricación clandestina de licores se vinculaba a toda la familia, una especie de cultura mafiosa. Y las mujeres eran grandes colaboradoras de este delito sin víctimas, como insistimos nosotros. Porque las mujeres hacían de comer, o también las mujeres eran las que se metían a las cárceles, a las festividades de fin de semana, en los mercados de fin de semana, en los caminos reales, y ellas eran grandes vendedoras de licor. Ellas eran unas enemigas de la policía de rentas que hubo necesidad de crear en el siglo XX ante la cantidad de licor que se fabricaba en forma clandestina y que naturalmente afectaba las rentas del Estado. El Estado era un ser intangible que los campesinos no le ponían mucho cuidado porque, entre otras cosas, no lo consideraban tampoco pecado y no veían que estuvieran perjudicando a nadie. De ahí pues el crecimiento de estos lugares. También los niños eran grandes colaboradores de este oficio. Aquí se puede ver, por ejemplo, los niños con los cachos. Ellos tocaban el cacho cuando veían a alguien sospechoso, muy especialmente a la policía de rentas, cuando se estaba acercando. Y el oficio como tal pues requería de mucha discreción, estaba por lo regular cerca a las quebradas, en un lugar se preparaba el mosto se fermentaba el jugo de la caña o la miel, y en otro lugar se destilaba, con el fin de en un momento determinado poder tener una defensa ante el juez en el momento de la captura que nos encontró fabricando este licor. Este pues es un oficio que tenemos acá en el Agroparque y, como les decía ahora, está sumamente bien documentado y las personas pueden venir a pueden programar una visita para venir a hacer el ron o el aguardiente y conocer todo el proceso de este oficio prácticamente extinguido. Preguntas que hacen acá muchas veces es que si este licor es de mala calidad puede afectar la salud. En la época de Mutis se presentó ese mismo problema y él les dijo que ningún licor era malo, que todos los licores son buenos por bien usados. Y en la actualidad se confunde a veces la adulteración del licor con el licor de estos alambiques. No, el licor adulterado es una cosa y el licor artesanal que se fabrica en las montañas o en el Pacífico o aquí mismo en la Mesa y Tena es un licor de muy buena calidad. Lo grave es pues el exceso de su consumo. Y también otras preguntas que hacen es los grados que obtenemos. Se saca por este método, sacamos 70 grados, los vamos reduciendo, se va reduciendo hasta que nos da un licor de 32 grados. O sea que la técnica la hacemos tal como la aprendimos de los distintos lugares de Colombia donde vimos fabricar este licor en muchas partes por última vez. Esta hacienda de Tena
perteneció a los padres jesuitas hasta 1767, cuando fueron expulsados por el rey Carlos III. Se caracterizó por tener grandes cultivos de caña de azúcar. La caña de azúcar nos provee no solamente la miel, la panela y el azúcar, sino también el aguardiente. Los grandes cultivos que había en la hacienda de Tena le permitieron a don Clemente Alguacil ser proveedor de licores de Santa Fe de Bogotá hasta 1819. Hemos continuado con la tradición panelera y naturalmente con la tradición artesanal o clandestina del licor que se fabricó en esta región del Tequendama. El ron o el aguardiente se fabrican con miel, con agua, con harina de maíz o harina de trigo. Se hace un proceso de echarles cada 3 días agua y miel, y a los 20 o 25 días entonces tomamos la determinación que si vamos a hacer aguardiente pues le echamos anís, y si vamos a hacer ron pues tenemos que echarle piña, banano, guayaba, uva isabelita y gelatina de pata. El ron, el fermento inicial se hace aquí en estas ollas de barro, y cuando ya hemos fermentado el tiempo requerido, pues llegamos al proceso de destilar, que es en esta olla. Aquí lo echamos acá, luego se prende el fogón, se llena este cubo de agua, y el proceso de calentamiento se presenta allí entonces el choque térmico y sale el chorrito de licor. Luego este licor lo llevamos a unos toneles, y en los toneles lo fermentamos y lo dejamos el tiempo hasta donde podamos tenerlo, y ese es entonces el licor artesanal, que no es ninguna fórmula complicada la que nosotros estamos haciendo acá. Esta fue un oficio muy tradicional y que hemos tratado de mantener en esta región, verdaderamente muy unido a la tradición de la región. En 1653, en el año en que Fray Cristóbal de Torres abre el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en ese mismo año fundó aquí a la orilla del río Bogotá un pueblito que vino a llamarse, una población que vino a llamarse después Las Mesitas del Colegio. Y en ese mismo año Fray Cristóbal de Torres le pide al rey que por favor les dé las sanciones a todas las personas que encuentren en esta región fabricando licor de la tierra, o sea, licor que no pagaba los impuestos al Estado. Y sabemos pues entonces desde ese momento que la tradición de fabricar licor clandestino estaba muy arraigada en la región, y así llegó hasta el año de 1920-25, cuando ya fue desapareciendo el oficio hasta donde ha llegado pues la documentación que hemos obtenido sobre la fabricación clandestina de licores. Bueno, la fabricación del licor se hacía de esta manera. En una parte se fermentaba y en la otra parte se destilaba. Nunca se fermentaba y se destilaba en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegaban las autoridades, que naturalmente entraban destruyendo lo que había, quebraban de primero el alambique, que era de barro, o si era de metal lo estripaban. Pero ellos iban quebrando todos los objetos que habían dentro del alambique. Y si el lugar donde se estaba fermentando tiene que quedar afuera, ¿por qué? Porque la policía nos va a detener. Tenemos que conseguir un abogado y el abogado nos va a decir que tenemos que negar. Y al nosotros negar, el abogado, el señor juez, pues va a ver que nos va a preguntar por qué tenemos un licor, un fermento lejos del lugar. Vamos a decirle que no es de nosotros, lo vamos a negar, y al negarlos, pues naturalmente que toda duda se resuelve en favor del procesado. Entonces, muchos de los procesos penales que se encuentran en los archivos de los juzgados del país, está esa alternativa, esa facilidad para yo poderme evadir la responsabilidad de fabricar un licor clandestino. Pero si yo todo lo hago en un solo sitio, es la plena prueba para que me condenen. No, yo tengo que dejar un lugar, un camino para evadir, y era ese. Entonces está este alambique, aquí hay una flecha que dice que el licor se fabricaba en lugares escondidos en los matorrales, lejos de las autoridades y evadiendo cualquier pista. Por ejemplo, cuando salía el humo o el anís, que se sentía mucho, a larga distancia se quemaban llantas o también quemaban eucalipto para descontrolar a la policía de rentas que estaba por allí merodeando para ponernos presos. Esa pues era una de las
condiciones que tenía que tener toda Alambique para podernos salvar de la caución o de la pena. Después de que nos encontraban, nos detenían, entonces, como negué toda la responsabilidad, podía ya el juez decirme si eran 8 meses, podemos arreglar con 4, o de pronto con presentaciones cada 8 días, o con una multa o caución. Pero la verdad es que por la fabricación de licores hubo mucha gente comprometida en el país, como lo demuestran los investigadores que han trabajado este tema y la cantidad de procesos que todavía quedan en los juzgados. Amigos de TV Agro, muchas gracias por habernos visitado y los esperamos para que hagamos conjuntamente una saca aquí en el Agroparque Sabio Mutis, Jardín Botánico de Uniminuto, que estamos ubicados entre los municipios de La Mesa y Tena en Cundinamarca. Sería un gusto tenerlos acá y poder compartir todas estas tradiciones y leyendas que hay en torno a este delito, el cual era considerado como tal por el Estado, por la Hacienda, por el Rey, por la República, mas no por el pueblo que no lo vio nunca ni como delito ni como pecado. Era únicamente una alternativa de la defensa económica para subsistir en el campo. Muchas gracias y los esperamos.